En este ejemplo vamos a analizar todas las características de la función racional x menos 2 sobre x al cuadrado menos x menos 2. Es una función racional porque es el cociente de dos polinomios. Para calcular el dominio de la función, por ser una función racional, tenemos que tener en cuenta que no es posible dividir por 0. Por eso vamos a ver en qué momento x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. Por ser una ecuación cuadrática, tenemos que aplicar resolvente de segundo grado. A, B y C son los coeficientes del polinomio. A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos 2. Entonces, reemplazando en la fórmula, sumando y restando el resultado de esta raíz, obtenemos dos valores, x igual a 2 y x igual a menos 1. Es decir, que esta función se puede calcular para cualquier número real, excepto para 2 y menos 1. Por lo tanto, su dominio son los reales menos el conjunto formado por el menos 1 y el 2. La gráfica de la función es la que vemos acá. Como vimos recién, el dominio de la función es todos los reales excepto x igual a menos 1, que se observa claramente que no tiene imagen a través de la función, y además dijimos que no está definida para x igual a 2. Acá no vamos a ver ese puntito vacío porque es un punto muy pequeño, pero si intento calcular f de 2, me dice indefinido. Eso es porque ese punto no existe para esta función. Para determinar la imagen, no es tan sencillo a simple vista en esa función darnos cuenta cuáles son los valores que toma como resultados esta función. Por lo tanto, vamos a usar esta estrategia, que es encontrar otra función que va a tener la misma gráfica, por lo tanto va a tener los mismos valores, excepto en algún punto, en este caso en x igual a 2, y ya vamos a ver por qué. Lo que hacemos es factorizar el denominador. Sabemos que para pasar de la forma polinómica a la forma factorizada tenemos que hallar las raíces del polinomio, que ya las calculamos recién, 2 y menos 1, y escribir el valor de a, que es 1, por x menos una de las raíces, por x menos otra de las raíces. Entonces, ahora observamos que vamos a poder simplificar x menos 2 con x menos 2. Por lo tanto, nos queda 1 sobre x más 1. Esta función g de x toma los mismos valores que esta función f de x en todos sus puntos, excepto en x igual a 2. ¿Por qué? Porque esta función está definida para 2. Si reemplazamos por 2, nos da un tercio. En cambio, esta función, como dijimos al principio, no se puede calcular en x igual a 2 porque estaríamos dividiendo por 0. Si miramos las gráficas, esta es la gráfica original y esta es la gráfica de 1 sobre x más 1. Como vemos, las gráficas se superponen, es lo que habíamos anticipado, coinciden en todos sus puntos, excepto en x igual a 2. Dijimos hoy que la primera función no se podía calcular en 2 y nos había dado este punto indefinido. En cambio, si hago g de 2, nos da un tercio, es decir que sí se puede calcular en 2. Esa es la única diferencia que hay entre la función que estamos estudiando y la versión simplificada que preparamos factorizando y simplificando. Esta segunda función es más sencilla de estudiar y de hallar su imagen, porque es una función de tipo racional homográfica y sabemos que las funciones racionales homográficas tienen dos asíntotas, una asíntota vertical y una asíntota horizontal. ¿Por qué digo que es una función racional homográfica?
Para que sea de este tipo tiene que tener este formato: ax más b sobre cx más d, donde la condición es que c no sea 0, porque si c fuera 0 desaparecería la x del denominador y ya no sería una función racional, y además que el producto de a por d sea distinto al producto de b por c. En este caso, arriba tenemos un 1. Si lo queremos escribir de esta manera, tendríamos que poner 0x más 1. 0 por x hace que desaparezca la x del numerador. Sobre x más 1. Acá c vale 1, cumple con la condición de ser distinto de 0, y los productos 0 por 1, 1 por 1 dan distinto. Entonces es una función racional homográfica y tiene las dos asíntotas que dijimos. ¿Cómo se calculan estas dos asíntotas? La asíntota vertical es el valor que no pertenece al dominio de la función. En este caso, menos 1. Menos 1 más 1 nos daría 0. Entonces la asíntota vertical es x igual menos 1. Y la asíntota horizontal es el cociente entre el valor de a, que dijimos que era 0, y el valor de c, que es 1. 0 dividido 1 me da 0. Entonces la asíntota horizontal es y igual a 0. Verifiquemos con GeoGebra. Le pedimos que grafique las asíntotas de g de x y vemos que la asíntota vertical es x igual menos 1 y la asíntota horizontal y igual a 0. Para encontrar la imagen tenemos que tener en cuenta el conjunto de resultados que se obtienen a través de la función. No vamos a obtener como resultado el de la asíntota horizontal. Y igual 0 no lo vamos a obtener. Y además dijimos que la función que nosotros estamos estudiando, f de x, no existe para x igual a 2. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la imagen de 2 a través de esta versión simplificada de la función. Si reemplazamos por 2 nos da 1/3. Entonces en la función original el punto que no vamos a encontrar es 2, 1/3. Conclusión: la imagen de la función que estamos estudiando es el conjunto de los reales menos el valor y igual 0, que es el de la asíntota, y el valor y igual 1/3, que es la imagen del 2. Para encontrar el corte con el eje X, el corte con el eje X son los ceros o raíces. Siempre se calculan resolviendo la ecuación f de x igual a 0. Entonces, escribimos la expresión de la función, lo igualamos a 0, pasamos el denominador multiplicando, 0 por este polinomio nos da 0, pasamos el 2 sumando y encontramos que esta ecuación es igual a 0 cuando x es igual a 2. Entonces decimos que 2 es el 0 de la función. Pero si vamos a la gráfica, la función, voy a ocultar g, la función que estamos estudiando f, no corta en 2 al eje x. ¿Dónde está el error de procedimiento? Es que 2 no pertenece al dominio de la función. Y esto pasó porque al pasar esto multiplicando y al perderlo porque multiplicamos por 0, perdimos información sobre la función. Y esta condición no es suficiente entonces para encontrar los ceros o raíces. Por eso no es un error de cálculo, pero sí hay que tener cuidado con las conclusiones. Por un lado, 2 no pertenece al dominio de la función. Y además, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Si hay una asíntota, es imposible que la función valga 0 para algún valor de x. Entonces, la función que estamos estudiando no corta al eje x. Para determinar el corte con el eje y, siempre tenemos que calcular el valor de la función cuando x vale 0. Calculamos f de 0 reemplazando todas las x por 0 y nos da 1.
Quiere decir que la función corta al eje y en el punto 0, 1. A ver el gráfico, sí, la función corta al eje y en el punto 0, 1. Las asíntotas de la función coinciden con las asíntotas de la función simplificada g de x. La asíntota vertical es x igual menos 1 y la asíntota horizontal y igual a 0. X igual menos 1 y igual a 0. Para hallar los conjuntos de positividad y negatividad, tenemos que tener en cuenta el dominio de la función y los cortes con el eje X. En este caso no tenemos corte con el eje X. Entonces vamos a definir tres intervalos, teniendo en cuenta el dominio. Desde menos infinito hasta menos 1, que es el primer corte que tiene en su dominio. Salteamos el menos 1 y seguimos hasta el 2. Y luego del 2 en adelante. Tomamos algún punto de cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, menos 2 pertenece a este intervalo. Calculamos la imagen de menos 2 y teniendo en cuenta el signo, vamos a saber que en todo ese intervalo la función es negativa. Luego tomamos un punto de este intervalo, por ejemplo el 0, nos dio positivo, entonces la función en esta zona, en este intervalo, es positiva. Y tomamos un punto de este tercer intervalo, por ejemplo 4, lo evaluamos, nos da un quinto, positivo otra vez. Vamos a verificar. Desde menos infinito hasta menos 1, la función toma valores negativos. Desde menos 1 hasta 2, la función toma valores positivos. Y de 2 en adelante, también toma valores positivos. Para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vamos a trabajar con los mismos intervalos definidos según el dominio de la función. Resulta que en todos estos intervalos la función es decreciente. ¿Por qué? Si tomamos cualquier valor mayor que otro, la imagen de este valor resulta menor que la imagen del otro. Vamos a verlo en el gráfico. Tomamos cualquier valor que sea mayor que otro y buscamos su imagen. La imagen de menos 3 es menor que la imagen de menos 5. Busquemos cualquier otro valor. 2 es mayor que 1. La imagen de 2 es menor que la imagen de 1. Si recorremos siempre en este sentido el eje X, de menor a mayor, y observamos las imágenes, vemos que cada vez va tomando valores más pequeños. Es decreciente. Y acá también, a medida que avanzamos, los valores que va tomando la función son cada vez menores. Es decir, que esta función es decreciente en todo su dominio.